Bueno, como les había prometido, les dije que iba a subir un estudio sobre los dos testigos, los dos olivos. Vamos a tratar de descifrar este misterio con este estudio. En este estudio de escatología tenemos una dicotomía. Una dicotomía es cuando dos proposiciones se contradicen. Y las proposiciones o los teoremas tienen que ser verdaderos, porque puede haber proposiciones que son falsas. Pero yo creo que tenemos solamente en esta teología, en esta enseñanza de la Escritura, tenemos solamente dos proposiciones y yo creo que son verdaderas. Y aquí tenemos la proposición A, que dicen que los dos testigos, los dos olivos son Moisés y Elías. Aquí se encuentran la mayoría de cristianos, la mayoría de teólogos. Y en la proposición B tenemos a la minoría. Entre esta minoría estoy yo. Yo creo que los dos testigos, los dos olivos son Enoc y Elías. Vamos a ver las dos proposiciones. Vamos a estudiarlas. Y vamos a ver cuál de las dos tiene más peso. Quiero decirles que cualquier doctrina, cualquier enseñanza que usted crea, esa doctrina, esa enseñanza, tiene que ser la misma, no tiene que contradecir otra doctrina en toda la Biblia. La Biblia, la Escritura, tiene una sola idea en términos generales, es una sola cosmovisión. Le voy a poner un ejemplo. Se nos dice en Apocalipsis que el Evangelio, en el capítulo 6, es eterno. Quiere decir que si el Evangelio es eterno y el Evangelio se encuentra en toda la Escritura, en toda la Biblia, quiere decir que en toda la Escritura va a ser el mismo Evangelio. Si se encontrara en Génesis, por ejemplo, que yo creo que se encuentra en Génesis, entonces cuando termina Apocalipsis y en el Apocalipsis se encuentra el Evangelio, entonces no tiene que haber ninguna modificación. Se lo voy a hacer más específico. Si el Evangelio es por gracia, quiere decir que desde que en Génesis empezó por gracia el Evangelio, en toda la Biblia siguió por gracia y al final en Apocalipsis terminó con gracia. El Evangelio, al ser eterno y al hacer por gracia, no es que en un tiempo fue el Evangelio bajo la ley, por obras de la ley o por los mandamientos, y que en el Nuevo Testamento el Evangelio ahora es por gracia. No, el Evangelio, si es eterno, por lógica tiene que ser de la misma manera, porque es eterno. Si no, entonces tenemos dos evangelios o tres evangelios. Si usted es de los que creen la teología que antes estábamos bajo la ley y ahora bajo la gracia, esa teología es falsa. Y me comprometo a subir otro video sobre este tema. Entonces el Evangelio, al ser eterno, lo tiene que encontrar él mismo. Entonces, aquí tenemos dos doctrinas. Tenemos la doctrina que es la proposición, que nos dice que Moisés y Elías son los dos testigos, los dos olivos. Entonces, si eso es verdad, esa doctrina tiene que coincidir, tiene que armonizar con toda la Biblia. No, esta doctrina, esta proposición no tiene que contradecir alguna doctrina, alguna otra doctrina. Y tenemos la proposición B. Por ejemplo, yo estoy en la proposición B. Entonces mi doctrina de que Enoc y Elías son los dos testigos no deben contradecir ninguna otra doctrina en toda la Biblia. Y vamos a ver cuál pesa más. Hace años, muchos años, yo me hice esa pregunta. Inclusive yo pregunté a otros cristianos que quiénes eran los dos testigos. Yo apenas comenzaba a estudiar y a aprender. Y yo soy muy analítico, soy muy preguntón. Y me gusta preguntarme a mí mismo y a otras personas si es posible. Y me gusta analizar, me gusta investigar,
me gusta inquirir y me gusta, por supuesto, estudiar. Entonces, yo descubrí que no cabía Moisés principalmente en los dos testigos. Si se dan cuenta, Elías aparece en las dos proposiciones. Quiere decir que no hay ningún problema con el profeta Elías. El problema está en Moisés y Enoc. Uno de estos dos personajes, uno de estos dos profetas, no cabe en la doctrina de que cuando prediquen el evangelio durante la tribulación, durante los 7 años que vienen después del arrebatamiento, lo hemos estado viendo durante los estudios que he estado subiendo de escatología, que son 7 años. Ya les expliqué por qué. Hemos visto que va a haber 2 profetas, 2 olivos, 2 testigos predicando durante la tribulación. Ahorita no voy a hablar mucho de la tribulación, me voy a enfocar exclusivamente en estos 2 profetas. Si usted quiere saber dónde se encuentran los 2 profetas, los 2 testigos, los 2 olivos, se los voy a leer. En Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice así: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. El número 7 es el número de Dios y es frecuentemente utilizado en las escrituras. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Aquí encontramos mencionados los 2 olivos. Versículos 11 al 14. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos? Usted también quiere saber, yo quiero saber. A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. No se le olvide eso. Estos 2 ungidos son los que están delante del Señor de toda la tierra. Quiere decir que están en algún lugar físicamente delante del Señor. Están estos 2 testigos, estos 2 olivos. Y también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 6. Estos 2 testigos, estos 2 olivos. Apocalipsis 11, 1 al 6. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esto lo dice Juan, el apóstol, cuando estaba escribiendo estas revelaciones. Por eso dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, que es Jerusalén, aunque ahí no lo dice, pero es Jerusalén, 42 meses, que son 3 años y medio. Dice: y daré a mis 2 testigos, aquí aparecen otra vez, que profeticen por 1260 días, vuelve a repetir que son 3 años y medio, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos. Aquí está de alguna manera la interpretación de Zacarías. Y los 2 candeleros, que allá decía candelabros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Otra vez dice que están delante de Dios. En Zacarías dice que delante del Señor. Están en pie, están delante de Él. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos,
y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces aquí tenemos a los dos testigos, a los dos olivos mencionados en las escrituras. La pregunta es, entonces, ¿son Moisés y Elías? ¿Qué es lo que creen la mayoría? ¿O son Enoc y Elías? Que son los que creemos la minoría. Yo quiero que sepamos que Enoc no murió físicamente. Elías no murió físicamente. Pero Moisés, por eso yo no comparto esa proposición, esa teoría. Moisés sí murió físicamente. Vamos a ver en dónde dice la escritura que Enoc no murió, que Elías no murió y donde Moisés sí murió. Por ejemplo, encontramos que Enoc no murió y no ha muerto hasta el día de hoy. El día de hoy estamos en el día 13 de junio del año 2017 y hasta este día Enoc no ha muerto. Dice Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Está hablando aquí de, por supuesto, de Enoc. Y vamos a ver en las escrituras dónde dice que no murió. Si usted es un lector de la escritura, usted ya sabe, pero hay muchos cristianos que no han leído estos pasajes. A beneficio de ellos, lo quiero leer. Génesis 5, 23 y 24 dice así. Voy a leer del 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Usted lee el contexto antes y después. Todos los seres humanos están muriendo físicamente. Inclusive dice la edad que llegaron y dice cuántos años vivieron y dice en qué año de su edad murieron. Pero aquí encontramos por primera vez a un ser humano que no muere físicamente. Y este primer ser humano que no muere es Enoc. El segundo ser humano que no ha muerto físicamente hasta el día de hoy es Elías. Lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 11 y 12. Dice así: y aconteció que yendo ellos, o sea Eliseo y Elías, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces es llevado Elías en un torbellino al cielo. Y esta es la segunda persona, el segundo ser humano que no muere físicamente. Por eso la pregunta es si es Enoc y Elías o Moisés y Elías. Ambas teorías, ambas proposiciones meten a Elías en los dos testigos, pero no meten a Enoc.
Vamos a ver dónde dice que Moisés sí murió físicamente. En Deuteronomio 34, 6 y 7. Deuteronomio 34, 5, 6 y 7. Desde el 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso es cierto, lo que dice la escritura, pero él murió. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, lo reitera. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Entonces, aquí encontramos el fundamento que Moisés sí murió. Moisés sí murió físicamente. Por eso para mí es bien obvio y bien clarito. No solamente por esto, eso simplemente es la base de mi doctrina, de que Moisés no está en los dos testigos. Pero vamos a ver por qué meten a Moisés y Elías la mayoría. Y es porque ellos tienen dos pasajes. Hay que decirlo, hay que ser objetivos. Ellos tienen dos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 17, en el día de la transfiguración, así se lo conoce, Mateo 17 del 1 al 3 aparece Moisés en el día de la transfiguración, del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, o sea, del Señor Jesús, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El escritor, que es Leví, mal llamado Mateo, el escritor de este libro, muchos le llaman Evangelio, la mayoría, está diciendo que Moisés y Elías se aparecieron en ese momento que el Señor Jesús se transfiguró, se transformó y resplandeció como el sol, una luz muy brillante. Entonces, los que creen que son Moisés y Elías tienen este argumento. Ellos también tienen el argumento de Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6, que dice así. Inclusive lo acabo de leer ahorita. Lo acabo de leer, dice. Pero es 11:6. Apocalipsis 11:6. Lo acabo de leer. Estos tienen poder, o sea, estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y es porque Elías había orado y no llovió. Después volvió a orar y llovió. Entonces aquí meten a Elías. Y está bien. Dice, y tienen poder, aquí es donde meten a Moisés. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Se acuerdan que Moisés, en una de las 10 plagas que mandó sobre Egipto, una de las plagas era que Dios le dio el poder a Moisés? El poder no era de Moisés, sino que Dios le dio el poder, se lo otorgó para que convirtiera las aguas en sangre. Por eso es que meten a Moisés. Dice, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y es por eso que la mayoría meten a Moisés con Elías. Y yo desde que comencé a estudiar hace años esto, yo les decía, ¿y Enoc dónde queda? Y bueno, me dicen cualquier cosa, cualquier respuesta sin ningún fundamento. Y yo tengo respuesta, ya que no me la dan. Primeramente yo quiero que sepamos que en el arrebatamiento, que aquí tengo un video donde hablo exclusivamente sobre el rapto, el arrebatamiento. Y después enseño las diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Durante el arrebatamiento nos vamos a ir todos los que ya murieron físicamente
entre ellos está Moisés. Sus cuerpos van a ser transformados, los que están muertos en el día del arrebatamiento. Se van a transformar, así como el cuerpo de Cristo se transfiguró, algo similar, y nos vamos a ir al cielo durante el arrebatamiento. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17, lo dice, que van a ser nuestros cuerpos, van a ser arrebatados, los muertos en Cristo. Yo creo que allí está Moisés. Moisés en el arrebatamiento se va, pero Enoc y Elías no se van al arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Número uno, porque ellos no están muertos físicamente. Usted dirá, pero están vivos. Sí es cierto, pero se recuerda que leímos que están delante del Señor, delante de la presencia del Señor, estos dos testigos, estos dos olivos. Quiere decir que ellos están allá en el tercer cielo, Enoc y Elías. Dios los guarda, Dios los cuida y los protege, que eso no es ningún trabajo para Dios. Dios los alimenta, que eso no es ningún trabajo para Dios. Y Dios preserva sus cuerpos para el tiempo del fin, para el tiempo de la tribulación. Ahí le va otro fundamento para mi proposición, para mi teoría. Primera de Corintios, que aquí también habla del arrebatamiento. Pero vean cómo lo dice el apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 15:50. Vean lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, o sea los vivos, seremos transformados. Quiero que noten el versículo 50 que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los seres humanos que tienen sangre en su cuerpo, que tienen carne física, así como usted me está viendo, yo soy un ser humano de carne y hueso, de sangre, y usted que me está viendo y me está escuchando también lo es. Nosotros no podemos heredar el reino de Dios si primero este cuerpo no muere, si no se transforma. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Enoc y Elías, que es mi proposición, es mi teoría, no pueden heredar el reino de Dios hasta que mueran. Mas sin embargo, Moisés sí califica para heredar el reino de Dios porque él ya murió físicamente. Por eso, aquí va otro argumento más a mi favor. Por eso es que la bestia, que es el imperio romano revivido, la bestia que es la cuarta bestia en Daniel, la bestia que es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 13:1, la bestia los va a matar. ¿Por qué Dios va a permitir que los maten a estos dos grandes profetas? Porque Dios lo está diciendo, Dios ya lo estableció, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, como ellos no pueden ser eternos y vivir en el reino de Dios eternamente con nosotros, con los redimidos, ellos es necesario que mueran físicamente. Y vamos a ver la muerte de ellos y vamos a ver un mini arrebatamiento, un pequeño rapto. Y en este pequeño rapto se van 2 personas, que es Enoc y Elías. Apocalipsis 11, bueno, leí el capítulo 11, 1 al 6, pero voy a seguir leyendo lo que no he leído. Apocalipsis 11, dice así, 7 en adelante. Vamos a ver la muerte de Enoc y Elías, que son los que califican para morir, para poder heredar el reino de Dios. Y no solamente eso, son los que califican para irse en un mini rapto, en un pequeño arrebatamiento. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
y los vencerá y los matará. Antes no los podían matar, lo leímos en versículos del 4 y 5 y 6, 4 y 5 principalmente, porque salía fuego de la boca de ellos y mataba a los que le querían hacer daño a ellos dos. Pero Dios permite ahora que el poder que ellos tienen no sea suficiente para ganarle a la bestia que sube del abismo, que sube del infierno. Dios permite que los maten. Ya les dije por qué. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Usted sabía? Yo creo que sí, que al cuarto día, y lo dice por la muerte de Lázaro, y también está comprobado, después del cuarto día, cuando un cuerpo, una persona está muerta y el cuerpo no ha sido embalsamado, no ha sido preparado, comienza a heder, comienza a apestar, comienza a corromperse el cuerpo humano. Inclusive después de que el corazón deja de latir, de palpitar, comienza a morirse todas las células, todo el cuerpo, despacio, poco a poquito se comienza a morir todo. No es todo a la vez. Pero aquí no pasan 4 días, los cuerpos no se comienzan a apestar, no se comienzan a echar a perder. Dice que no van a ser sepultados, versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, que fueron 42 meses, 3 años y medio. Vean el pequeño arrebatamiento. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo. Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende del cielo y nos llama a que vayamos a Él en el arrebatamiento. Este es el arrebatamiento para ellos, porque ellos no se fueron en el rapto. Subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Jesús viene hasta las nubes en el arrebatamiento. Este es igualito, es prácticamente idéntico al arrebatamiento. Usted lo puede leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 17. Dice, y sus enemigos los vieron, se fueron ellos arrebatados volando. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, por eso es que es Enoc y Elías. Yo pienso que mi teoría, mi proposición es más fuerte que la de Moisés y Elías. Moisés murió, él se va en el arrebatamiento, su cuerpo se transforma, y Enoc y Elías son los únicos seres humanos que no han muerto físicamente, que en el arrebatamiento no se van porque están delante de la presencia del Señor, allá en el tercer cielo, y el Señor los trae durante la tribulación a la tierra para que prediquen 3 años y medio. Después de eso, Dios permite que los maten. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre, Dios ya lo estableció. Es Dios el que estableció esa ley, ese mandamiento, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dios permite que los maten para que entonces ellos tengan un mini arrebatamiento, un mini rapto, sean llevados al cielo, y ahora sí, ellos podrán heredar el reino de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.